Origen cultural de la sociedad venezolana. El hombre venezolano tiene una existencia de aproximadamente 15 siglos. Como quiera que la historia de Venezuela no comienza con la llegada de las naves de Cristóbal Colón, sino con el arraigo del llamado Homo venezolanensis, que ha venido evolucionando lentamente en los primeros años, y luego, arrolladora y definitivamente, incorporado al progreso y a la civilización occidental a partir del mestizaje. Características de la sociedad venezolana. La descendencia indígena, africana y española, la mezcla de estas razas produjeron la diferencia de grupos sociales donde se clasifican por el color de piel y la posición económica como inicio de cultura a través de la historia. En la actualidad, la cultura venezolana ha trascendido, el venezolano tiene sus propias costumbres y las mantiene al salir a vivir a otro país. Periodos arqueológicos de Venezuela. Periodo paleoindio, 15.000 a 5.000 años antes de Cristo. Se calcula que en esta etapa se inició el poblamiento de nuestro territorio. Los primeros grupos humanos procedían de Amazonas, los Andes y el Caribe, y se dedicaron a la caza, la pesca y la recolección. Estos pueblos eran nómadas y vivían en cuevas. Sus instrumentos de caza eran fabricados con piedra, huesos y conchas marinas. Periodo mesoindio, 5000 a 1000 a.C. Durante este periodo, los aborígenes se asentaron en aquellas regiones donde podían obtener más provecho de los recursos naturales mediante el trabajo comunitario, como las riberas del río Orinoco y Amazonas, y en los llanos. Algunos grupos aborígenes comenzaron a practicar el cultivo de maíz y yuca de manera itinerante. Periodo neoindio, 1000 a 1500 años después de Cristo. Se caracterizó por la organización de los grupos humanos en aldeas cuyas viviendas eran muy variadas. Estos grupos estaban dirigidos por una máxima autoridad, el cacique. Cultivaban tubérculos como la yuca y la papa. La agricultura avanzó a tal grado que se han hallado vestigios de obras de calzadas en los llanos y de almacenamiento en los Andes. Practicaron la navegación en canoas, lo que les permitió el intercambio de productos. Periodo indohispano, 1500 años hasta nuestros días. Comprende la etapa que se inicia con el contacto entre los aborígenes y los españoles hasta nuestros días. La mayoría de la población la conformaban los caribes, quienes se localizaban en el área costera. Con las conquistas se iniciaron los enfrentamientos y hostilidades entre españoles e indígenas, que diezmaron gran parte de la población autóctona. En esta etapa comenzó el proceso de mestizaje entre indígenas, españoles y negros. Idiomas. Aunque el país es mayormente monolingüe, hablan en castellano. Se hablan numerosas lenguas en Venezuela. Los idiomas oficiales reconocidos en la Constitución son el castellano y los idiomas indígenas, es decir, más de 30 lenguas, guajiro, guarao, pemón, entre otros. Para el uso oficial de los pueblos indígenas, la mayoría de ellos son pocos hablantes, menos del 1% de la población total. Los inmigrantes, además del castellano, hablan sus propios idiomas, destacando el árabe, el italiano, el portugués, el inglés, el chino, el gallego, entre otros. La religión. La Constitución establece la libertad de culto y alrededor de un 88% de la población venezolana se identifica como católica, en su mayoría perteneciente a la Iglesia Católica Apostólica Romana. El resto está conformado por personas que practican otras religiones como la islámica, evangélica, hinduista, budista, judaísmo, santería y otras acepciones del cristianismo. Hay grupos ateos, como en el resto del mundo. Una minoría que ha ido en aumento se ha unido también a grupos religiosos norteamericanos, siendo los testigos de Jehová y mormones. Gastronomía de Venezuela. La gastronomía de Venezuela es muy variada y viene derivada de la mezcla de los alimentos europeos, africanos e indígenas. Quizás el plato más conocido es la arepa, una especie de pan o tortilla, frito o asada, que se consume varias veces al día y es considerada el pan de cada día de los venezolanos.
Otros platos representativos de Venezuela son las hallacas, que se consumen en Navidad y son diferentes variedades de comida, como carne, pollo y pasas, envuelto en una masa tipo harina cubierta con hojas de plátano, el pabellón criollo y el sancocho. La música venezolana se caracteriza por mezclar elementos españoles y africanos. El género más representativo del país es el joropo, que utiliza instrumentos como el arpa, el cuatro y las maracas. Debido a la influencia cultural de otros países, se escucha hip hop, dance, techno, rock y el pop. El gusto musical del venezolano es muy distinto al de los países sudamericanos. Solo con Colombia tienen algunos gustos en común, como el joropo llanero, ya que en los llanos orientales de Colombia se produce esta manifestación musical por ser fronterizo. El gusto musical del país es netamente caribeño. En Venezuela, la salsa, el merengue y la cumbia colombiana es música para escuchar y no solo para hablar. Bailar, como en otros países. Vale recalcar que la música nacional es llamada música llanera y proviene de los principales llanos del país, Estado Apure y Barinas. Debido a la influencia afroantillana, el calipso y tambor son unos importantes géneros musicales en Venezuela. Entre algunas figuras de la música venezolana, cabe destacar a la pianista del siglo XIX, Teresa Carreño.